que son los que vamos. Entonces, el primer tema que vamos a ver nuevo ahorita es el de los números primos. Pues nuevo digo en este curso. Muchos de ustedes seguramente ya saben qué es un número primo y todo eso. Entonces, ¿qué es un número primo? Pues un número primo se define como un número natural, o sea, eh, eh, un entero positivo, mayor que uno, o sea, el uno no es considerado un número primo, y que solo es divisible por uno y por él mismo. O sea, un número que sea mayor que uno, que solo sea divisible por uno y por él mismo. Entonces, esta es como la definición formal. Un número es primo significa que es un número mayor que uno y tal que todos los que sean divisores de él mayores que cero son o el uno o el mismo, no hay ningún otro. O sea, todo divisor mayor que cero, pues todo divisor de él, todo divisor, todo número mayor que cero, divisor de P, es el mismo número o es P, o es uno. Entonces, eso es un número primo. Ejemplos de números primos, pues el 2, porque el 2 solo divide el 2 solo 1, el 3 solo divide el 3 solo 1, el 5 que solo divide por 5 y 1, el 7, el 11, el 3, el 17. Por ejemplo, el 18 no, porque el 18 lo divide el 3, lo divide el 6, otro que no está ahí, el 15 lo divide el 3, lo divide el 5, o el 12 lo divide el 3 y el 4, o el 10 lo divide el 2 y el 5. Entonces, mientras un número lo dividan otros números que no sean el 1 y el mismo, ese número no es primo, ¿cierto? Entonces, cuando un número no es primo, se le dice que es compuesto. Por ejemplo, 4 es un número compuesto porque no es primo, es 2 por 2. 6 es un número compuesto porque es 3 por 2. 8 es un número compuesto porque es 4 por 2. No tiene que ser multiplicación de dos números nomás, pues, pero aquí, como son los primeros, son de dos números, 3 por 3, o este es 2 por 5, o este es 2 por 6, o este es 2 por 7, 3 por 5, este es 4 por 4, este es 6 por 3, también es 2 por 9. O sea, un número compuesto es un número que no es primo, ¿cierto? ¿Para qué sirven los números primos? Porque la criptografía de este mundo, la seguridad del mundo, está basado en que averiguar si un número es primo o no, que no existe un algoritmo eficiente para averiguar si un número es primo o no. Entonces, como no hay un algoritmo eficiente para averiguar si un número es primo o no, entonces los primos sirven para codificar casi toda la información del mundo. Toda la información del mundo son los primos. Pero no un primo como 2, 3, 5, 7, son primos muy chiquiticos que cualquiera puede averiguar que es primo o no. Los números que sirven para codificar la seguridad del mundo son los números primos de muchísimas cifras, no sé cuántas, 2.000, 3.000, 5.000 cifras, que un computador muy difícilmente podría averiguar si es un número primo o no. Eh, o podría descomponerlo en la multiplicación de 2, que es lo que es la operación que es complicada. Saber si un número es primo significa saber también si es compuesto. Si yo sé que es primo, pues sé que no es compuesto, y si sé que no es primo, pues es compuesto. Bien, muchas de las aplicaciones prácticas de los primos se basan en decidir de manera eficiente si un número es o no primo. Y de manera relacionada, cuando un número no es primo, descubrir cómo puede factorizarse. Mientras eso sea una operación difícil para los computadores, la seguridad del mundo estará tranquila, porque de eso depende la seguridad de muchas cosas. Los que nos van a hablar de criptografía y nos van a contar un poquito dónde es que aparecen los primos en este paseo. Pero digamos que los primos son importantes por la dificultad para saber si un número es primo o no, y si no es primo para descomponerlo. Ese es el algoritmo que es difícil y que no existe un computador hoy en día eficiente que haga eso eficientemente para números, para los números. Y para, obviamente, la velocidad de los computadores hace que algo que es ineficiente parezca eficiente para números pequeños. Por eso necesitan números muy grandes, que es cuando los computadores realmente explotan en su capacidad y no logran resolver sus números primo o no para grandes. Para ver un poquito por qué es difícil verificar números primo, miremos cómo haría uno para verificar sus números primo. Entonces, empezaremos por la definición. Un número es primo si es mayor que uno. Entonces, pues, saber si un número es mayor que uno es fácil. Y que todos los divisores, que los únicos divisores que sirvan sea el 1 y el p. Entonces, como esa es la definición, uno podría empezar por decir lo siguiente. Bueno, verifico, por ejemplo, me dicen el 28 será primo, entonces yo digo el 2 dividido al 28, sí, entonces no. Entonces el 29 será primo, entonces yo digo 29, entonces empiezo el 2 dividido al 29, no. El 3 dividido al 29, no.
El 4 divide al 29, no. El 5 divide al 29, no. Y así llego hasta el 28. Y digo, ah, como ninguno divide al 29, entonces 29 es un número primo, ¿cierto? Esa es una manera de hacerlo. Entonces imagínense si tengo un número de 3 millones de cifras, entonces me demoro 3 millones de pasos verificando que sí es primo. Si no es primo, encontraré un divisor en algún momento, pero puede que tenga poquitos divisores, entonces encontrarlo va a ser demorado. Entonces, uno empieza a ver qué propiedades tienen los primos para ver de dónde se agarra para hacer algoritmos más eficientes. Entonces, por ejemplo, uno ya se da cuenta que un número primo tiene que ser impar. El único par que es primo es 2. Todos los otros primos son impares. Entonces uno puede decir, bueno, entonces, si no es el 2, entonces vamos a mirar que sea impar, porque si es par ya decimos que no. Primero. Y segundo, sabemos que todo divisor debe ser menor o igual que el número. Entonces vamos a buscar solo entre los números menores o iguales que el que yo quiero saber si es primo o no. Entonces yo miro los números impares menores que P, si dividen a P. Si esos dividen a P, entonces entre los números menores que P, miro si alguno divide a P, y si alguno divide a P, entonces el número es primo, no es primo, y si no lo divide es primo. Entonces, por ejemplo, eh, si un número es primo, tiene que ser impar. Esa es otra cosa que podemos saber. O sea, el que sea par ya lo descartamos. Ahora, otra observación que podemos hacer. Si un número multiplicado por otro divide a n, entonces d divide a n también. Es decir, que para que n sea, si n es divisible por alguien, tiene que ser que es d por algo. Tiene que ser la multiplicación de al menos dos números. Entonces, lo que está diciendo aquí es que los dos dividen a n. O sea, aquí dice, si d por k divide a n, d divide a n, también es cierto que k divide a n. O sea, cualquiera de los dos que multiplicados dan n, divide a n, ¿cierto? En particular el más pequeñito de los dos. Entonces aquí dice un número es primo si es el 2 o, entonces empezamos aquí a hacer cositas. Eh, eh, esta propiedad me sirve para decir que, bueno, entonces, esta propiedad lo que sirve para decir es que si n va a ser divisible por alguien, bueno, hay uno que lo divide. Pero supongamos que a este señor también lo divide alguien, pues ese señor también va a dividir a n. Entonces, lo que vamos a terminar es diciendo que para que un número sea primo, necesitamos, primero que todo, que tenga divisores entre 2 y el número. Pero ese divisor debe ser un número primo. Porque si no fuera un número primo, pues también lo puede dividir, pero ese número, si no es primo, quiere que lo puedo expresar como multiplicación de 2, uno más pequeñito, y por tanto ese más pequeñito también lo divide. Luego, uno puede decir, solamente voy a mirar los primos si un número P es divisible por algún número primo entre 2 y P. Y si es divisible por algún número primo entre 2 y P, entonces digo que no es primo, y si no es divisible por ningún número primo entre 2 y P, entonces digo que es primo. O sea, este chequeo de verificar si es un número primo ya no tiene que pasar por todos los números, no tiene que pasar por todos los menores que P, tiene que pasar solo por los primos menores que P. Y ahí vamos. Para checar si un número es primo, solo miro si los primos menores que P lo dividen. Y ahora, una cosa más. Si n se puede expresar como pues d por k, si n es divisible por d, ¿cierto? Y es d por k. Entonces, y yo sé que, bueno, uno de los dos es el más pequeño, digamos que d es el más pequeño de los dos. D es el más pequeño de los dos. Entonces, yo puedo asegurar que D es menor o igual que raíz de N. ¿Por qué? Porque si D fuera mayor que la raíz de N, y K también porque K es más grande que D, entonces la multiplicación de dos números más grandes que raíz de N da un número mayor que N. Luego no podría dar N. Entonces yo sé que si N es divisible por alguien, tiene que tener al menos un divisor menor o igual que raíz de N. Porque si todos los divisores fueran más grandes que raíz de N, no podría ser. Entonces, afilo mi algoritmo para saber números primos, yo miro si es el 2. Si es el 2, digo, es primo. Si no es el 2, entonces cojo todos los divisores entre 0 y raíz de n, todos los números entre 0 y raíz de n, y miro si alguno es, y todos los números primos entre 2 y raíz de n, y miro
si alguno divide a P. Si alguno divide a P, digo no es primo, y si ninguno divide a P, digo es un número primo. Entonces ya tengo un algoritmo, aquí está la justificación de por qué D es menor o igual que raíz de N. Entonces ya tenemos un algoritmo más eficiente que el primero, que era mirar si todos los números dividían a P. Entonces después dijimos, no solo miremos los menores que P, después dijimos, no solo miremos los menores que P, que sean primos. Y ahora decimos, solo miremos los menores que raíz de N, que sean primos. Y con eso miramos si lo dividen o no lo dividen, y eso es suficiente. Entonces el 29, por ejemplo, para mirar si el 29 es primo, que les dije ahorita, yo les dije el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 28. Resulta que con esto miramos si el 2, que es un primo, lo divide no. El 3, ¿y qué es raíz de 29? La raíz de 29 da 5. O sea, no alcanza a dar 6, da 5 como algo. Entonces miro los números primos menores o iguales que 5. Entonces son 2, 3 y 5. Entonces 2 dividido a 29 no, 3 dividido a 29 no, 5 dividido a 29 no, entonces 29 es un número primo. O sea, pasé de hacer 28 verificaciones a hacer 3 verificaciones. O sea que con mirar las propiedades de los primos yo puedo hacer algoritmos más eficientes para saber si un número es primo o no. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con este número? ¿Qué me dirían ustedes? ¿123 es primo o no? Entonces uno podría mirar raíz de 123 da 11. 11 por 11 da 121, ya más no. Entonces sería mirar los primos entre 1 y 11. Entonces entre 1 y 11 está el 2, está el 3, está el 5, está el 7 y está el 11. Entonces yo miro si 2 divide a 123, no. 3 divide a 123. Sí, 3 divide a 123. Entonces este no es un número primo y ya acabé. Pero después viene 9827, entonces hay que sacar raíz cuadrada de 927, mirar cuáles son los primos menores que esa raíz cuadrada, y para cada uno mirar si divide. Y si el número es este, y si el número es este, y si el número tiene 300 cifras, 500 cifras, 1000 cifras, eso se vuelve un algoritmo que sigue siendo muy ineficiente, a pesar de ser mucho más eficiente que mirar si cada uno lo divide. Pero sigue siendo un algoritmo muy, pero muy ineficiente. Entonces, así es que uno verificará si un número es primo, y eso es lo que hace difícil verificar si un número es primo. No sé si tienen preguntas hasta